Hoy no se puede decir nada. Todo el mundo se ofende rápidamente. Hoy no se puede hacer un chiste. Eres un racista. Lo políticamente correcto está arruinando el arte. Eres un machista. Yo soy antipolíticamente correcto. Dictadura progre. Desde que estoy en internet, estos han sido los comentarios más usuales que se pueden oír o leer sobre lo políticamente correcto. Al parecer, existen dos bandos irreconciliables, ambos dispuestos a señalar sus debilidades o sus momentos más vergonzosos. Por lo que, en este video, daré mi opinión, como creador de contenido, como consumidor de contenidos en internet, como miembro de la comunidad LGBT, y como ciudadano. De un tema que, en teoría, buscaría hacer una mejor sociedad, pero para algunos es un gran problema. O sea, en la práctica hay problemas. Así que espero no ver a ofendiditos, sin embargo, siempre van a aparecer. Por lo que comencemos. Comencemos con lo básico, y es brindar una definición de lo que es lo políticamente correcto o la corrección política. Según Wikipedia es: El término corrección política se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Desde finales de la década de 1980, el término se ha referido a evitar el lenguaje o el comportamiento que puede verse como excluyente, marginador o insultante de grupos considerados desfavorecidos o discriminados, especialmente grupos definidos por género o etnia. Aunque muchos piensan que es un invento moderno, pues en realidad no lo es. Por ejemplo, en 1934, existía el manual creado por el padre William Harrison Ash, donde establecía prohibiciones claras en el cine, para no ofender a la sociedad de la época, y algunos ejemplos eran: no se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal, el pecado. O los ministros del culto en sus funciones de ministros de culto no serán mostrados nunca bajo un aspecto cómico o crapuloso. Los sacerdotes, los pastores y las religiosas nunca se podrán mostrar capaces de un crimen o de un grupo impuro. Y ese ha sido un problema. El concepto políticamente correcto cambia según los intereses de los grupos de poder. Hoy se considera que el concepto se refiere a la protección de las minorías, sin embargo, hace 40 años, se refería a la protección de los valores tradicionales de la época. Quisiera agregar que también el concepto no es el mismo en cada país. Un ejemplo claro es Rusia, donde está mal visto, y es penado en ciertos aspectos la homosexualidad. Otro ejemplo es Mulan, la nueva versión, que en Occidente se quejaron por los cambios que se tomaron para esta nueva película. Sin embargo, las personas no entendían que era una versión que Disney sabía que en Occidente la irían a ver siempre sin importar los cambios, pero no querían ofender al público chino. Entre paréntesis, en realidad a quien no querían ofender era al Partido Comunista, cierro paréntesis. Aunque la película fracasó económicamente incluso en el país, que sería su público objetivo, y es un tema para hacer un video. Pero lo que quiero decirles que lo políticamente correcto no es una visión universal o uniforme. En cada país o en cada época, el concepto cambia. Muchos me pueden preguntar por qué hay que definir o por qué ver un poco de historia sobre la corrección política, pues es para que muchos sepan qué es y por qué están en contra de ella. Ya que me he encontrado a muchos que se oponen a ella, pero no tienen ni la menor idea de qué es. Sobre estas personas hablaré más adelante. Así que debemos comprender que el concepto puede variar en cada época o país. Y en este video, usaré el concepto de Wikipedia, ya que es el más usado en Occidente. Por lo que en este momento daré mi opinión sobre la corrección política. A través de mis años he encontrado o he clasificado a la corrección política por las personas que hablan de ella. El primer grupo es de quienes la apoyan por buenas razones. Este grupo es un poco más racional y exige que se respete a los grupos minoritarios o no se promuevan ideas erróneas que pueden hacer daño. Por ejemplo, nos recuerdan que los estereotipos son malos o pueden afectar a un grupo de la sociedad.
También, son personas que tratan de recordar que la libertad de expresión tiene límites, por lo que, sí se puede aplicar restricciones, sin involucrar la ley, y así es mejor. Quisiera agregar que son personas, que son conscientes que no ha existido, realmente una representación digna en los medios de comunicación de las minorías. Por lo que tratan de promover, a esas minorías, de forma que los prejuicios desaparezcan o se reduzcan. Les recuerdo, que adaptar no es un pecado ni un crimen contra el cine. Gracias a que se adapta, hemos tenido grandes películas o series. Así que no actúen como puritanos del arte o entretenimiento, porque eso demuestra su ignorancia en materia de entretenimiento. Es muy gracioso. Muchos se quejan más del supuesto problema que del producto final. También, ese grupo logra evitar o se logra aislar a personas que no contribuyen a la sociedad, como lo son racistas, homofóbicas, machistas, entre otras personas que solo fomentan estupidez u odio. Como vimos en la introducción, la corrección política siempre ha existido, y no debería escandalizarnos que hoy se trate de mejorar ciertos aspectos de la sociedad. Por lo que no debería ser un escándalo que aparezca un personaje de un grupo minoritario en una película, ya que, desde antes del inicio del nuevo milenio, se ha estado hablando de inclusión, por lo que ya no debería escandalizarle a nadie sobre una inclusión en una película o serie. También hay que decirlo, la inclusión al parecer, a quienes solo les molesta, es a la derecha. Son ellos, quienes usan el término de políticamente correcto, como insulto o de forma despectiva. Y lo peor, que ellos no proponen nada para realizar una mejor inclusión, sino que, para ellos, el statu quo debe mantenerse a toda costa. Lo políticamente correcto no solucionará todos los problemas, ni creará una sociedad perfecta, sin embargo, puede ayudar a reducir ciertos males o fortalecer una sociedad para que sea más unida. Por lo que antes de terminar este apartado recuerda, piensa antes de hablar. En este grupo, se encuentran las personas que están a favor por muy malas razones. Y la razón, más obvia, es que se sienten entre comillas los salvadores cierro comillas, de las minorías. Se creen, con una moralidad tan alta que, entre comillas nos salvarán de los malvados cierro comillas. Ya que su superioridad moral, les permite cancelar cualquier cosa, incluso destruir estatuas, porque creen que eso entre comillas ayudará a las minorías cierro comillas. Pero en realidad no están interesados en ayudar a las minorías, solo les interesa ser admirados o ganar dinero con ser entre comillas una persona, o empresa más inclusiva cierro comillas. Ejemplo claro es, Disney. Una empresa que no quiere ofender a nadie, pero tampoco le interesa a las minorías. Una empresa que hoy muestra personas LGBT para ocultar sobre su censura, que hacen a sus escritores o productores sobre el tema, o cómo apoyan a candidatos conservadores para ganar dinero. O sea, solo es porque quieren quedar bien con todo el mundo, pero no porque realmente crean en los derechos del colectivo LGBT. También hay que decirlo, muchas empresas se han dejado amedrentar por unos llorones. Por ejemplo, HBO tuvo que quitar Lo que el viento se llevó, solo porque hubo personas que se quejaron por el racismo que normalizan en esa película. O sea, muchas personas no entienden que existe un contexto histórico, y que es extremadamente estúpido juzgar una película de hace más de 80 años, con los valores actuales, como diría Lisa Simpson. Decirlo, porque algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer? Bajo la excusa de querer proteger o dar voz a las personas, cada vez más se vuelven una pequeña oclocracia que no dará resultados buenos. Incluso, quieren que las minorías deben de pensar como ellos, porque si no piensan como ellos, no obtendrán entre comillas la salvación cierro comillas. Porque en vez de proteger, solo atacan y atacan, por lo que a veces, pueden manchar la imagen de las minorías, lo que puede incomodarlas o impedir que sigan en la lucha de sus causas. Les recuerdo, el fin no justifica los medios. En este grupo, están personas que están en contra por buenas razones. En este grupo hay personas que hacen cuestionamientos serios a movimientos o políticas inclusivas de forma objetiva. Al parecer somos lo bastante estúpidos para no captar cuando algo es racista o cuando algo es machista. Al parecer, lo políticamente correcto ya da por sentado que somos estúpidos. Pero realmente al censurar, demuestran que no le apuestan a la educación, sino a que debe existir entre comillas una élite de superioridad moral cierro comillas. Que deben decir lo que está bien o mal. Por lo que me atrevo a decirles, a todos aquellos que quieren ser nuestros salvadores, que algo sea políticamente correcto no significa que sea mejor o bueno. Así que háganse estas preguntas, señores de alta moralidad. 1.
¿Quién les dio la autoridad para decidir qué es lo correcto? 2. ¿Por qué creen que debe ser correcto algo? 3. ¿Para quiénes es correcto eso? Preguntas que quizás los hagan comprender que sus motivos, aunque sean buenos, pero sus acciones no. Otros me van a querer contradecir que están del lado correcto de la historia. ¿Pero qué significa eso? ¿En serio, que alguien me explique cómo uno puede estar del lado correcto de la historia? También, gracias al segundo grupo, las cancelaciones a personas han sido exageradas. Y me voy a explicar bien en este punto. Ya que siempre han existido cancelaciones, no es un invento nuevo de esta época, sin embargo, hoy todo mundo quiere ser parte de la muchedumbre, para descuartizar cibernéticamente a las personas. No importa el supuesto crimen, hoy queremos que el castigo sea peor que el supuesto crimen. Ejemplo claro es la imagen que ves. Quisiera agregar, que con lo políticamente correcto se pretende disfrazar una realidad que molesta. Creen que, por poner a un personaje afroamericano en un papel principal, se puede olvidar que existe el racismo. O por poner a un personaje gay, se nos puede olvidar la homofobia que hay en la sociedad. Aunque siempre hay motivos para disfrazar esa realidad, para la mayoría de personas, es porque les molesta la realidad, mientras que, para los grupos de poder, lo usan para mantener el statu quo. Los que buscan cancelar series, porque no está de acuerdo con la corrección política actual, espero que no se enojen cuando sus series favoritas dentro de 10 años, sean canceladas por no estar conforme a la corrección política de esa época. O desean crucificar a personas, por chistes. Les contaré una anécdota. Cuando estábamos en cuarentena en mi país, un docente universitario subió un video de humor negro que realizó con su esposa. Oigan bien eso, con su esposa voluntariamente. Video que no puedo poner, ya que YouTube me puede poner una restricción. Pero la cuestión es que su esposa estaba con esposas, y de ahí el chiste, lastimosamente hace que casi lo ciberlinchan. Ya que lo acusaron de fomentar el machismo o de realizar apología del delito. Hasta pidieron que la universidad hiciera algo contra el docente, o sea que lo despidieran. Por lo que, al comentario que pedía que la universidad interviniera, le respondí con lo que ves en la imagen. Porque para mí, es ridículo que se pida o se haga que una persona pierda su trabajo por un chiste. La corrección política puede frenar la creatividad. ¿Se imaginan si Madonna hubiera sido políticamente correcta con su segundo disco? Más probable que no tendríamos la música que tanto amamos en la actualidad. De esta forma, quisiera terminar este apartado, que criticar lo políticamente correcto debería ser bien visto, porque con ello se puede mejorar ciertos aspectos y evitar caer en estupideces. Ya que en serio, es muy estúpido prohibir solo por prohibir, o cancelar solo porque algo no se adapta a nuestros valores actuales. El cuarto grupo, son las personas que están en contra de lo políticamente correcto, por muy malas razones. En este grupo son personas, que algunos solo son racistas, homofóbicos, machistas, que desean serlo abiertamente. Y no les gusta que nadie les censure sus estupideces. Por lo que no hay que sorprendernos, que la ultraderecha sean los primeros en oponerse a lo políticamente correcto. Eso del bien común no está en su vocabulario, solo desean poder decir sus estupideces sin censura. Ellos anhelan ser abiertamente racistas, homofóbicos, machistas sin que nadie les diga que están mal. Otras personas, como dije al principio del video, solo están en contra porque está de moda, porque como ya expliqué, hoy el concepto se usa de forma despectiva. No porque realmente crean que lo políticamente correcto no esté uniendo a la sociedad o porque pone límites a la libertad de expresión de forma estúpida, sino que están en contra porque creen entre comillas que se ven genial o se ven como personas pensantes solo por oponerse a ellos, cierro comillas. También hay que decirlo, es muy rentable tanto económicamente como en materia política ser entre comillas antipolíticamente correcto, cierro comillas. Si no vean cuántos canales que existen que solo se dedican a criticar o a hacer pseudos críticas a cualquier cosa que suene muy entre comillas progre, cierro comillas. Y no tengo que mencionar nombres de canales para que sepan de lo que estoy hablando. Muchos de ellos solo deben poner en el título la palabra entre comillas progre o feminista, cierro comillas, y ya tienen asegurado un público que no le interesa el debate, sino ver a alguien que confirme sus ideales o prejuicios.
ya que con la palabra progre, creen que ya se ganó el debate, o que no hay necesidad de argumentar sus posturas. Es gracioso, muchos que se oponen a lo políticamente correcto, están de acuerdo con censurar el reggaetón, porque entre comillas les parece ofensivo, cierro comillas, es extremadamente patético. O se enojan por cancelaciones, solo por enojarse, como algunos que les molesto, la cancelación de Lo que el viento se llevó, sin embargo, jamás han visto la película. También quisiera agregar, que este grupo, son personas que están al mismo nivel de sensibilidad que el segundo grupo. Ya que, en redes sociales, solo debe aparecer un personaje femenino o, uno de una minoría, y salen a gritar solo por eso. Yo he tenido problemas con lo políticamente correcto. Yo he sido censurado por un chiste, y he criticado la doble moral mezclado con una gran hipocresía, del segundo grupo. Sin embargo, no por eso me venderé como una pobre víctima, abro paréntesis, con esto no quiero decir que no existan víctimas reales de lo políticamente correcto, porque si existen historias que dan miedo sobre lo políticamente correcto, cierro paréntesis. Por lo que yo nunca voy a bramar, solo porque aparece un personaje femenino o de una minoría en una película o serie. Porque si me voy a enojar porque hubo un cambio, de personaje por otro, de otra etnia, me tendría que enojar que, en todas las películas de Jesucristo, me lo quieren vender como alguien proveniente de los países nórdicos, aunque los historiadores han hecho una mejor descripción, como debió ser Jesucristo, si hubiera existido. Y para terminar este apartado, en este grupo también, creen que posee una moralidad superior o creen poseer entre comillas la verdad absoluta, cierro comillas. Creen que están en una clase de cruzada, y que nos salvarán, pero la verdad lo único que los motiva es su arrogancia o su deseo de ganar dinero o atención. Así que, en resumen, ser antipolíticamente correcto no te hace mejor, ni más inteligente o más honesto, solo alguien que por el momento no está de acuerdo con los valores de las clases dominantes. Así de simple. Lastimosamente quienes tratamos de razonar o pensar qué camino es el correcto, estamos en medio de la guerra de los que tienen razón versus quienes tienen razón. Las víctimas versus víctimas, y uno debe elegir el bando de las personas que más escándalo hacen, porque hoy así se decide quién tiene entre comillas la razón, cierro comillas. Y es un mal que tiene internet, nadie busca el debate, solo busca el escándalo. Si no, vean en YouTube, que solo debes poner el título la palabra humilla, y ya tendrás a miles viéndolo solo para ver la humillación, no para analizar los argumentos, o la lógica del debate. Pero al final, he comprendido que no todos podemos ser políticamente correctos siempre, sin embargo, no siempre podemos ser antipolíticamente correcto. Si no, vean a los youtubers actuales, que antes hacían chistes bien negros, pero hoy se autocensuran porque si no pierden la monetización. Y solo pueden entre comillas volver a sus orígenes, cierro comillas. En canales secundarios, ya que, de lo contrario, pierden anunciantes. Con respecto que una empresa, solo use a las minorías para ganar dinero o fama, no sé por qué se escandalizan algunos. Al menos, yo que sepa, el capitalismo ganó la Guerra Fría, por lo que una empresa busque lucrarse de algo, no es algo que deberíamos escandalizarnos. Lo que, sí es para mí escandaloso, es que existan grupos de personas, que crean que las multinacionales o empresas son sus amigas. Y antes, que se me olvide, les recuerdo, solo porque una empresa apoye a una minoría, no significa que la lucha de esa minoría sea inválida. Yo he sido políticamente correcto cuando la situación lo amerita, pero también he sido antipolíticamente correcto cuando la situación lo amerita. Pero nunca diré, que entre comillas mírenme soy antipolíticamente correcto, cierro comillas. Porque si lo grito a los cuatro vientos, es porque solo quiero llamar la atención, o porque me quiero ver como un chico malo, ante personas que no conozco y que ni me mantienen. Pero lastimosamente, muchos quieren seguir en esta guerra por ver, quién tiene la razón. Los dos grupos más radicales, quieren luchar por un mundo feliz, que jamás ha existido y jamás va a existir. Los dos bandos más radicales, poseen tantas contradicciones, y les falta la autocrítica, que les evitaría cometer errores, que a veces afecta la vida de los demás. Pero ambos bandos, ya tienen preparadas, las antorchas para quienes, nos atrevemos a realizar una crítica, sobre sus fallas en sus argumentos. Muchos son como el tío Leo de Seinfeld, que cada vez que alguien hacía algo, que no le gustaba, o cuando se reían de él, aseguraba que era porque, era antisemita esa persona. Así actúan esos bandos extremos, que acusan de ser entre comillas fascista o progre, cierro comillas. A todos, aquellos que no están, de acuerdo con sus ideales. Otros simplemente, creen poseer el derecho de decirles a los demás, cómo vivir su vida.
Así de simple. Lastimosamente, este problema se agudizó cuando todos tenemos acceso al Internet. Hoy todos podemos quejarnos de lo que sea. Y eso es algo que muchos olvidan. Todos nos ofendemos por algo. No existe la generación de cristal ni la generación de cemento. Son estupideces creadas para ganar dinero. Ya que, en todas las épocas, ha existido personas que hacen mucho ruido por tonterías. Por lo que decir que una generación es más débil o peor, solo porque no está conforme a nuestro mundo ideal que no existe, sino que solamente en nuestras mentes, es una reverenda estupidez. Creo que al final todo se reduce en ver quién hace más escándalo, o quién publica el meme, que se pueda ridiculizar a su rival. No estamos en la búsqueda de la verdad o razón, sino ver quién humilla de peor forma al otro. Lastimosamente las posturas irracionales de esta guerra son los más usados o más vistos en Internet, y con ello se generalizan. Y recuerden, quien generaliza es porque carece de argumentos. ¿Cuál camino debes elegir? Ni la menor idea, ya que ni idea si este video dentro de 10 años va a estar caduco. Como vuelvo a repetir, el concepto cambia por la época y los intereses de los grupos dominantes. Yo la verdad, no me considero antipolíticamente correcto, pero tampoco me considero políticamente correcto. Yo trato de navegar en este mundo cibernético de forma racional, sin querer hacer daño a nadie, pero tampoco me voy a quedar callado cuando algo esté mal. Por lo que, cuando apareció el anuncio, que la nueva versión de La Sirenita sería realizada por una actriz afroamericana, yo no perdí la cabeza, como muchos lo hicieron, pero tampoco lo alabé como si fuera la decisión que entre comillas revolucionó al cine, cierro comillas. Hice lo que siempre hago, o sea esperar que salga a la película, y dar mi opinión, si fue una buena decisión. No adelanto opinión, ya que se ha demostrado que, si existe un buen guión o un excelente actor, muy poco importa que se cambie la etnia a un personaje que nunca existió. Bueno, solo con la hada azul de la nueva película de Pinocho, puedo decir que fue una mala elección de vestuario y de diseño. Por lo que espero que el guión compense esa decisión bastante errónea. Bueno, esto sería todo. Este es un tema extremadamente complicado. No hay un camino realmente fácil de tomar, por culpa de los grupos más extremos. La polarización es lo que debemos consumir, porque es lo que nos gusta ver. Sin embargo, solo puedo darte el consejo, que al menos trates de tomar una postura racional, ante la guerra de las víctimas versus las víctimas. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.